Pero fíjense que ya está mandándonos un mensaje el maestro, bueno, ya casi doctorante, Jesús Zelaya, allá desde Radio Yus, www.radioyus.com. Y bueno, pues felicitando a nuestra invitada. Y bueno, también nos estaba diciendo sobre que el doctor García Ramírez había sido procurador efectivamente de la República en la PGR, y gracias a él se dieron varios cambios en lo que es el sistema penitenciario. De hecho, él fue jefe directo de nuestro gran amigo y entrañable maestro, el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, y bueno, son de los que vieron cómo estaba el sistema de los cerezos, todo el penitenciarismo, junto con otros pues sabedores de estos temas. Y bueno, nos platicaba siempre el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega cómo había sido impactado por la gran personalidad del doctor García Ramírez, y esta parte que pocos tienen, que es la gran honradez que tiene el doctor. Y bueno, recordemos que él también expone cómo trabajar lo que en un momento dado se llamó la delincuencia organizada, que empezaron a trabajar esta ley llamándolo contra el crimen organizado. Entonces, pues empezaron a liberar a varias personas que participaban dentro del crimen organizado, porque recordemos que la palabra crimen pertenece a la jerga de la criminología y no es un término meramente jurídico. Por lo tanto, ese pequeño concepto, al no convertirlo en normativo, que es la parte del delito, pues se vino a echar abajo lo que era el crimen organizado, hasta que se reformula con las enseñanzas del doctor García Ramírez y se llamó la delincuencia organizada. Y bueno, seguimos hablando con la licenciada María de Jesús García Ramírez, y es que pues, el apellido, ¿cómo olvidarlo? Licenciada, de todo este problema que nos íbamos antes de irnos al aire, ¿cómo entender entonces la intención que es el hacer de lo que es y debería ser, cuando estamos viendo que a lo mejor en un momento dado una preocupación más por el aspecto de muebles, de salas, y no preparar con 8 años que se tuvieron para capacitar adecuadamente al personal? A la fecha vemos que hay un accidente, vuelvo a repetir, no se sabe implementar la cadena de custodia. Cuando hay un detenido, por no ser, ahora sí valga la redundancia, detenido en flagrancia, pues tiene que ser liberado. Y yo recuerdo un caso que nos impactó a todo México, que precisamente de los primeros estados antes de implementarse el nuevo sistema fue el caso Rubí, que la persona que asesina a la hija de a Rubí, fuera de proceso, reconoce ante el MP, al parecer, que él había asesinado a Rubí. Entonces, cuando pasa a la sala de oralidad, el astuto abogado o su defensor había dicho que se había roto el proceso porque le sacaron una verdad que debió ser en la sala de oralidad, y por lo tanto el juez no le quedó otra más que liberar a este presunto culpable, porque la prueba no se obtuvo con el debido proceso. Entonces, mucha parte de México se volcó a acusar a ese juez cuando creo que actuó debidamente. Yo no sé de esta parte ética de los jueces, usted ha trabajado la parte como juez, entonces ahorita no lo dirá. Y esta persona la sueltan. La mamá de Rubí empieza a hacer acciones, marchas para que se detenga esta persona, que había sido confesa pero no dentro de la oralidad, y posteriormente asesinan a la señora fuera de Palacio de Justicia. Entonces, ¿dónde está la justicia con este nuevo sistema de justicia penal? Yo creo que, y hablo a título personal, obviamente las opiniones que pueda dar son justamente a título personal, no a nombre de la institución en la que trabajo, pero yo lo que le puedo decir, y a la ciudadanía en general, que me parece que no es sencillo, y seguramente pocos procesos como este serán sencillos si partimos nosotros de que este sistema el sistema tradicional tuvo poco más o cerca de un siglo de estar vigente en nuestro país,
y que gran parte de las resistencias también han sido culturales, ¿no? Nosotros mismos, quienes somos de mi generación un poquito antes, incluso un poquito más recientes, nos formamos en un sistema tradicional. Durante los 5 años de carrera, pues lo que estuvimos aprendiendo fueron los principios de materia penal del sistema tradicional. ¿De qué manera podemos cambiar? A nosotros mismos nos ha costado trabajo cambiar. Nos ha tocado capacitarnos, estudiar, seguirnos preparando para poder conocer los alcances del nuevo sistema de justicia penal. Yo entiendo, usted me decía, ¿por qué usted considera o su percepción es que el juez actúa en ese caso de manera adecuada? Yo creo que en la percepción que la ciudadanía tenga de este nuevo sistema de justicia penal, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, porque además algo que es muy importante y que debemos destacar de manera constante es que el cambio de modelo no solo implica el cambio de nombre, implica muchas cuestiones de fondo. Para empezar, creo que es importante destacar, tenemos nuevos operadores de justicia, nuevos operadores en todo el sistema. Anteriormente nosotros no teníamos, usted tocó un tema importante, una comisión de víctimas. ¿Por qué? Porque la víctima prácticamente no existía en el sistema tradicional. Es más, una persona que tenía el carácter de víctima estaba sujeto a que el MP pudiera promover alguna acción para lograr en algún momento dado la reparación del daño. En el nuevo sistema de justicia penal, el tema de la víctima es una cuestión muy importante, tan importante que tanto a nivel nacional como a nivel local, en cada entidad, se han creado las comisiones estatales de atención a víctimas. ¿Por qué? Porque tienen que estar también representadas en el procedimiento penal, lo que antes no ocurría. La víctima tiene incluso la posibilidad de ejercer acciones en ciertos casos, de ejercer la acción penal. En el caso de la Defensoría también hay un cambio muy importante de ser lo que conocimos en su tiempo como Defensoría de Oficio, se convierte en la Defensoría Pública, donde pues ha existido la preocupación porque los defensores se capaciten. Incluso si nosotros hiciéramos una encuesta afuera en la ciudadanía, pues podremos constatar que se tiene la percepción de que están o se han especializado más los defensores públicos que los defensores privados, es decir, quienes se dedican a la postulancia por su cuenta. Y usted hablaba de un tema que era la capacitación. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué después de estos 8 años todavía hay deficiencias o falta de capacitación? Yo creo que este es un tema que nos va a llevar no solo en la etapa que llevamos hasta ahorita, sino mucho tiempo más. Si usted recuerda, el propio doctor García Ramírez decía, en el tema de la justicia penal o del nuevo sistema de justicia penal, podemos decir que el auto ya está en movimiento. Ahora hay que darle mantenimiento para que continúe y para que pueda seguir funcionando de manera adecuada. Por tanto, el nuevo sistema de justicia penal va a requerir todavía durante mucho tiempo, y yo creo que de manera permanente incluso, que se siga capacitando a los distintos operadores, incluidos desde luego periodistas, para que nos ayuden a difundir las bondades o los beneficios del nuevo sistema de justicia penal, pero también de todos los operadores, tanto de las instituciones como los propios abogados postulantes, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, porque uno de los requisitos del nuevo enjuiciamiento, del nuevo juicio penal, es que el presunto imputado cuente con una defensa adecuada. De manera que si hay alguna persona que funge como defensor público-privado y el juez advierte que no está suficientemente capacitado, puede optar por declarar como desierta la defensa
y informarle al imputado que puede designar a un nuevo defensor, porque uno de los requisitos principales es que cuente con una defensa adecuada. Pero no solo eso, también yo creo que no basta con que nos preocupemos o con que se busque contar exclusivamente con las cuestiones materiales para el adecuado funcionamiento del sistema. Insisto, un eje fundamental es la capacitación, y a esta parte se ha destinado una importante cantidad de trabajo para lograr que las instituciones cuenten con el personal capacitado suficiente. Acaba de tocar un tema que precisamente va a ser parte del otro segmento, que es CETEC, la Secretaría Técnica de Gobernación, para esta capacitación en la que se certifique a todos aquellos que participen, defensores, los técnicos, el testigo experto y demás. Pero después del corte ¿no lo comenta? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, amigos, no te vayas, estamos aquí en tu programa de comentario, un comentario pensado, hablando con la licenciada María de Jesús García Ramírez, y bueno, es de el nuevo sistema de justicia penal, para no decir el nombrezote. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos hablando con la licenciada María de Jesús García Ramírez, que es la coordinadora de la Subdirección Técnica de Seguimiento del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, antes de irnos al corte, estábamos hablando de esta capacitación que se está dando por parte de Gobernación en una secretaría técnica conocida como CETEC, donde se hacen distintas capacitaciones como para personas que van a dar la docencia, entonces se llaman docentes certificados, para los que son peritos, que ya precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya no aparece como perito, sino como testigo experto. Hay para periodistas, entre otras capacitaciones que se están dando. Licenciada, si en febrero, ya en Michoacán, o en marzo, me decía que ya se había puesto en acción el nuevo sistema de justicia penal, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como la palabra lo indica, es un código positivo, es decir, que todo esté escrito, cómo se deben hacer las cosas, es decir, cómo se va a procesar un delito, y que es un delito, lo van a tener escrito, cuál va a ser el procedimiento, las etapas que se van a emplear, y se unifica nacionalmente. Este es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, hay unos conceptos específicos que no cada quien va a entender como quiera. Aquí sí estamos hablando de cuestiones semánticas. Entonces, si nos está diciendo este Código Nacional de Procedimientos Penales que nada más se maneje lugar de los hechos, y el otro que se me está olvidando, pero que ahorita lo recuerdo, ¿por qué algunas procuradurías, concretamente el estado de Michoacán, habla que cuando se comete un homicidio, por ejemplo, llega a la unidad de la escena del crimen? Ahí se estaría violentando pues el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, porque si nos está diciendo que para que no haya esta confusión de las diferentes formas de hablar de cómo se va a hacer la cadena de custodia, cómo se va a hacer a levantar los indicios, todo esto, ¿por qué volvemos a caer en una serie de errores? Esto confunde a la gente, confunde a los mismos estudiantes, que por desgracia en su currícula no aparece cómo trabajar con el nuevo sistema de justicia penal. Están acostumbrados, como usted lo dice, casi 100 años con el sistema inquisitivo. Esto no trae problemas cuando se vaya uno al juicio. Esto no lo tiene que tomar en cuenta lo que conocemos ahora el juez de control. Mire, bueno, ahorita usted hablaba del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justamente, y decía, se uniforma, se homologa. Bueno, en el caso de los códigos, yo creo que es importante también recordar que antes de la reforma o antes de que se implementara este nuevo sistema, cada estado, incluido el Distrito Federal, y en el ámbito federal había un código
de procedimientos penales, es decir, que teníamos